internacionales. La incidencia global de la enfermedad varía según las regiones, según los métodos que hayan sido empleados para la determinación de los casos, pero en líneas generales vean que los valores de incidencia están entre 0,05 y casi 3 casos por 100.000 habitantes años. Por supuesto, ustedes saben que en la población adulta la relación mujer-varón es entre 2, 3 mujeres por cada hombre con esclerosis múltiple. Cuando miramos la población pediátrica, esta relación varía según estemos considerando niños en su etapa prepuberal, en donde la relación niño y niña es 1 a 1, a que cuando ya los observamos en la etapa postpuberal, y cuando hablamos de etapa postpuberal es después de los 11 años, en donde ya los valores sí se asemejan a lo que observamos en la esclerosis múltiple de inicio en el adulto, que es de 2 a 3 mujeres por cada varón. Obviamente, en pacientes chiquitos, menores de 11 años, los prepuberales, no es común la esclerosis múltiple como enfermedad inflamatoria desmielinizante y representa poco más del 7% de los casos. Lo que es importante cuando estamos hablando de población pediátrica es que el deterioro cognitivo en estos chicos es sumamente relevante. 1/3 de ellos ya van a tener claros signos de deterioro cognitivo y eso, por supuesto, impacta significativamente en lo que tiene que ver con la calidad de vida y con el desarrollo ulterior de esa persona. Por eso es que es relevante el diagnóstico y también el tratamiento lo más precozmente posible. Después vamos a ver cómo. Y acá tenemos un caso común de la práctica clínica diaria, un varón de 15 años sin ningún antecedente ni familiar ni personal de relevancia, que a comienzos del 2018 él hace trastornos sensitivos en miembro superior izquierdo y 48 horas más tarde agrega compromiso de la fuerza muscular en la mano izquierda, y esto le dificultaba significativamente tocar la guitarra, y de hecho fue esta dificultad motora lo que motiva la consulta. Desde el punto de vista de topografía y considerando los síntomas que revelaba el paciente, uno piensa que es un síndrome medular. Recibe tratamiento con corticoides, metilprednisolona endovenosa. Después vamos a hablar un poquito más en detalle del tratamiento de las recaídas en pacientes pediátricos, y después de completar el tratamiento con corticoides endovenosos tiene una muy buena recuperación. Y esto fue la resonancia en el momento, la lesión que explicaba los síntomas de este paciente, ubicado a nivel cervical alto. La lesión realzaba después de la administración del contraste, y estas son las imágenes del cerebro en donde vamos a ver lesiones infratentoriales a nivel de protuberancia en el hemisferio cerebeloso del lado derecho, la típica lesión a nivel periventricular frontal, lesiones de tipo a nivel de la sustancia blanca subcortical, lesiones que son periventriculares, algunas que están acompañadas, como esta que estamos viendo acá, de esta imagen, que es lo que corresponde al edema. Y cuando vemos después del contraste varias de las lesiones, como estas que estoy señalando acá, realzaban después de la administración del gadolinio. Tenía un laboratorio básico que era normal, por supuesto que se descartaron otras patologías, con lo cual
uno puede decir, ¿no? Si emulamos a lo que hacemos en un paciente adulto. Es una persona que tuvo un evento clínico que fue un síndrome medular con evidencia de diseminación en tiempo y espacio en la resonancia magnética, por supuesto la exclusión de diagnósticos alternativos, decimos es una esclerosis múltiple fenotipo recaída, pero acá es cuando surge la primera pregunta. En un adulto no nos queda ninguna duda, pero estamos hablando de un paciente pediátrico, tiene 15 años, y entonces esta es la pregunta que quiero discutir con ustedes. Si en los chicos vamos a poder utilizar los mismos criterios diagnósticos que estamos acostumbrados a manejar en los pacientes adultos, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? Vamos a, sí, muy bien, de las personas que están votando. En el grupo de chat se abrió la encuesta como para que puedan expresar su opinión. Sí, y estoy viendo que están votando y en realidad la gran mayoría de ustedes dice que sí. Por supuesto que sí, los vamos a poder utilizar. Esto que tienen representado ustedes acá son los criterios diagnósticos de esclerosis múltiple McDonald 2017, ¿de acuerdo? En donde hablamos de diseminación en espacio y de diseminación en tiempo. Por supuesto que los estudios que se hicieron en cuanto a la aplicabilidad de los criterios diagnósticos, recuerden que fueron hechos en población, sobre todo caucásica, y además en las edades habituales en donde se presenta la esclerosis múltiple. Por eso es que cuando los criterios diagnósticos del 2017 fueron publicados, había un apartado especial en donde decía que había que prestar particular atención, sobre todo en aquellas personas cuya edad de inicio estaba por encima de los 50 años y en la población pediátrica para ver si se comportaban de igual manera. Por eso es que en el año 2018 surge este estudio que fue hecho por Julia Fadda en Canadá, en donde en una población de más de 300 pacientes, y eran todos mayores de 12 años, después vamos a ver que la edad es importante, porque de hecho la aplicabilidad de estos criterios va a funcionar muy bien en pacientes mayores de 12 años. Quedan ciertas dudas en pacientes que están con 11 o menos edades. La mediana de seguimiento de estos pacientes fue de 72 meses. Era importante, tenían resonancias basal y de seguimiento. Y en este caso, obviamente, MOC o la enfermedad mediada por anticuerpos anti-MOC está dentro de los diagnósticos diferenciales más importantes en pacientes pediátricos que debutan con una enfermedad de tipo inflamatoria a nivel del sistema nervioso central. La aplicación de estos criterios 2017 mostraron una sensibilidad del 71% y una especificidad que es muy alta y que está alrededor del 95%, por lo cual pueden aplicarse los criterios 2017 en población pediátrica por encima de los 12 años, sí, se puede hacer perfectamente, y ellos además cuando analizan en más detalle la resonancia magnética, vieron que el hecho de tener más de una lesión o por lo menos una lesión a nivel de T1, que nos está hablando de gliosis, y más de una lesión periventricular en las secuencias de T2, esto se asociaba con más fuerza aún al diagnóstico de esclerosis múltiple en los chicos. ¿Qué características particulares de pronto encontramos en las resonancias? Vamos a ver que las lesiones en la resonancia van a ser iguales
a las que vemos en los adultos. Las típicas lesiones en las topografías que vemos en los adultos, a nivel de pedúnculo cerebeloso, a nivel del tronco encefálico, lesiones que son chiquitas, ovoideas, que habitualmente toman contacto con la superficie externa del tronco encefálico, las lesiones perpendiculares a los ventrículos laterales, las lesiones que están próximas a la corteza, la distribución perivenular alrededor del cuerpo calloso o la afectación del cuerpo calloso. Sobre todo en aquellos pacientes que debutan más allá de los 12 años, las lesiones que vemos en la resonancia son como las lesiones que vamos a ver en los que debutan como adultos jóvenes. Por supuesto que en los chicos es mucho más común de ver los cuadros de tipo ADEM, ¿no? Que como vemos en este caso hay múltiples lesiones que comprometen ambos hemisferios cerebrales con mucha actividad inflamatoria. Prácticamente la totalidad de las lesiones realza con gadolinio. Lo fundamental es que en este tipo de pacientes, como la aparición de esas lesiones es sincrónica o simultánea, no tenemos que encontrarnos con agujeros negros o esas imágenes hipointensas en T1 que nos hablan de gliosis y que nos hablan acerca de que indudablemente algo ya había ocurrido en el pasado. Por supuesto que el diagnóstico diferencial más importante de ADEM en la población pediátrica es MOGAD, porque, como vemos en este ejemplo, MOGAD, que es muy común en la población pediátrica, a diferencia de lo que ocurre en los pacientes adultos, donde por supuesto existen casos de MOGAD, pero la enfermedad MOGAD es más frecuente en los pacientes pediátricos. MOGAD puede presentarse o puede, dentro de sus formas de presentación, tener estas manifestaciones que son similares a un cuadro de ADEM, en este caso con lesiones extensas que son bilaterales, que son confluentes, que tienen los bordes bastante mal definidos, o bien puede haber un compromiso bilateral de ambos tálamos, o incluso podemos encontrar estas lesiones que son de tipo yuxtacortical y que van a afectar las fibras en U. Siempre es importante destacar que tanto en los ADEM, que son verdaderos ADEM, como en la presentación de MOGAD, símiles ADEM, hay compromiso del estado de conciencia. Siempre se acompañan de encefalopatía, que es uno de los criterios diagnósticos de apoyo. En los chicos también MOGAD, que como les dije antes, el principal diagnóstico diferencial puede presentarse con cuadros de encefalitis acompañado con crisis, y estos son los hallazgos típicos en la resonancia magnética. Y cuando en el espectro de neuromielitis óptica hay afectación de la médula, como les dije antes, las lesiones medulares en pacientes pediátricos son exactamente iguales a las que vemos en los pacientes adultos, y que van a ser esas lesiones cortitas que involucran uno o dos, pero nunca más de 3 segmentos medulares. En el caso, como vemos acá, las lesiones extensas como esta, la vamos a poder, este era un paciente que fue AQP4 positiva, pero lesiones extensas las vamos a poder encontrar. No solamente esto obviamente aleja la posibilidad que pueda ser o tratarse de una esclerosis múltiple, las podemos ver no solamente en AQP4, sino también en MOGAD. Y acá tenemos algunas de las lesiones que son típicas en MOGAD, como ya les dije, las lesiones longitudinalmente extensas
puede haber lesiones cortas también, que involucran sobre todo la sustancia gris de la médula, dando esto que es prácticamente patognomónico de las lesiones medulares en MOGAD y el compromiso del cono medular, que también es altamente sugestivo de MOGAD. Por supuesto que en los chicos hay una gran cantidad de diagnósticos diferenciales que deben de hacerse, pero el diagnóstico diferencial alternativo más frecuente que se observa es MOGAD, y en este artículo nuevamente, digamos, liderado por Julia Fatta, lo que ellos observaron en su cohorte de pacientes pediátricos y por eso siempre tenemos que manejarnos con cuidados y asegurarnos de que hayamos excluido otras patologías. Un 18% de aquellos pacientes pediátricos que cumplían criterios de McDonald 17 eran MOGAD, pero vieron que había ciertas características desde el punto de vista clínico en cuanto a edad y desde el punto de vista de ciertas características en la resonancia magnética que estaban presentes en todos esos pacientes que terminaron siendo MOGAD. Eran pacientes más chiquitos, por debajo de los 11 años, por eso es que siempre remarco, los criterios McDonald 2017 los podemos aplicar con mayor seguridad en pacientes de 12 años o más. En los pacientes prepuberales tenemos que pensar mucho más en diagnósticos diferenciales. Entonces, son pacientes más chiquitos, habitualmente tienen la presencia de lesiones difusas y confluentes en esa primera resonancia, que son sumamente sugestivas de ADEM. Por eso es que muchos de los casos de ADEM pediátrico terminan siendo MOGAD, y después la resolución completa o casi completa de las lesiones en la resonancia, digamos, cuando lo comparamos en la resonancia que le hacemos de control, esa gran carga lesional que solíamos ver en la primera resonancia magnética desapareció en forma completa o casi completa. Ahora, hasta ahora les estuve contando acerca de la aplicabilidad de los criterios diagnósticos del 2017, pero ustedes saben que el año pasado en ECTRIMS se hace la presentación oficial, más allá de que todavía no estén publicados, de los criterios McDonald 2024. Siempre con la idea, sobre todo, de aumentar la especificidad de estos criterios, agregando el nervio óptico como quinta topografía, agregando la presencia de las cadenas livianas kappa como reemplazo probablemente de las bandas oligoclonales, y la relevancia que tienen las lesiones con el signo de la vena central o las PRL, las lesiones con el anillo paramagnético, para contribuir al diagnóstico de esclerosis múltiple. Y durante la presentación de estos criterios diagnósticos hay un apartado o comentarios dedicados especialmente a la población pediátrica en cuanto a recomendaciones. Desde el punto de vista general, los pacientes, tanto pediátricos cuanto adultos, pueden ser diagnosticados utilizando el mismo algoritmo o procedimiento diagnóstico. Ahora, ustedes saben que la DEM es una forma o es muy común de ver en la población pediátrica. Aquellos que debutan con ADEM, hay algunos que pueden convertirse en esclerosis múltiple, otros que tienen ese primer evento. Pero para que podamos después hablar de esclerosis múltiple, tenemos que tener un segundo ataque clínico que sea típico de esclerosis múltiple y que por lo tanto no tiene que estar acompañado de encefalopatía, con obviamente la presencia de nuevas lesiones que tengan la distribución topográfica que solemos ver en una esclerosis múltiple, periventricular,
yuxta o corticales, infratentoriales, medulares, ahora agregamos también el nervio óptico, y que este segundo evento se dé por lo menos 3 meses más tarde del debut de ese ADEM. Y hay algunas recomendaciones que son particulares, sobre todo en chicos y adolescentes, si estamos hablando de menores de 18 años, cuando por lo menos la mitad de las lesiones que estamos viendo en T2 presentan el signo de la vena central, son fuertemente sugestivas de que eso que estamos viendo es una esclerosis múltiple. En todos los chicos que están por debajo de los 12 años y que tienen un evento desminimizante del sistema nervioso central, es fuertemente recomendable que le hagamos el testeo para anticuerpos anti-MOG, porque como les dije, la patología MOGAD es el diagnóstico alternativo más común que se ve en la población pediátrica. Entonces, abajo de los 12 años, sí o sí, hacer la determinación de los anticuerpos anti-MOG. En los que tienen más de 12 años, no se recomienda hacérselos, como les dije antes, a los más chiquitos de 12 años, a todo el mundo, sino aquellos que tienen presentaciones clínicas que son atípicas para pensar en esclerosis múltiple. Entonces, en ese grupo de pacientes sí, pero no en forma completa o al 100% de la población pediátrica. Si volvemos a pensar en nuestro paciente pediátrico, ¿se acuerdan que había debutado con una médula? La médula realzaba cuando le administrábamos el gadolinio, tenía una carga lesional importante en la resonancia magnética, con lesiones infratentoriales, supratentoriales, más allá de la lesión a nivel de la médula, y muchas de esas lesiones realzaban con el gadolinio. ¿A ustedes les parece que en estos pacientes pediátricos tenemos que iniciar el tratamiento? Y acá veo en el chat que ya empezó la votación y estoy muy, absolutamente de acuerdo con ustedes. Por supuesto que tenemos que iniciar el tratamiento, y esto que tenemos graficado acá son los momentos claves en el tratamiento de la esclerosis múltiple pediátrica. En primer lugar es tratar las recaídas. Las recaídas, la verdad, el tratamiento de las recaídas no tiene diferencias en cuanto a lo que hacemos con los adultos. Siempre es de primera elección empezar con metilprednisolona endovenosa. La dosis en pacientes pediátricos es de 30 miligramos por kilo de peso por día. Podemos llegar hasta un máximo de 1 gramo, como hacemos en los adultos. ¿Cuántos días? 3 a 5 días. Eso no tiene ninguna diferencia con los adultos. Y en aquellas recaídas que son severas o que no responden en forma adecuada al tratamiento, puede optarse por el inicio de plasmaféresis o bien inmunoglobulinas. La respuesta a inmunoglobulinas en pacientes pediátricos es mejor que a los adultos. Por eso es que en los adultos no planteamos el uso de inmunoglobulinas endovenosas en aquellas recaídas que no responden tan bien a los corticoides. Y en cuanto a las dosis, son los 2 gramos kilo distribuidos en 3 o 5 días. Entonces, el manejo de las recaídas es muy similar a lo que hacemos en los adultos, con la adición que aquellos donde la respuesta a los corticoides no es la que realmente esperamos, podemos optar o por plasmaféresis si no disponemos de ello, eventualmente inmunoglobulinas endovenosas. Una vez tratada la recaída, el segundo momento clave es pensar en un tratamiento preventivo de recaídas, que ahora vamos a hablar, después ver cómo monitoreo la respuesta y cómo detectamos la falla en pacientes pediátricos. En cuanto a los tratamientos modificadores de la enfermedad, hasta el año 2018
prácticamente no teníamos gran opción de tratamientos para esta población. Y de hecho, los tratamientos que actualmente estamos utilizando, recién fingolimod se incorpora y en el año 2019, teriflunomide en el 2021 y más recientemente 2022, dimetilfumarato, incluso no tienen las mismas aprobaciones según FDA en Estados Unidos y según EMA en Europa. Y después, por supuesto, hay variaciones en los distintos países para el uso de terapias en pacientes pediátricos. Los que se usaron durante mucho más tiempo, ambos aprobados en Europa, como el interferones o acetato de glatiramer, no están aprobados para su uso por FDA en Estados Unidos. El único que está aprobado por FDA y por Estados Unidos es fingolimod y en Europa también puede utilizarse teriflunomide y dimetilfumarato. Vemos que las opciones terapéuticas para las formas pediátricas de esclerosis múltiple son mucho más limitadas si tenemos varios ensayos en curso. Por ejemplo, ustedes saben que Tysabri off-label dentro de los anticuerpos monoclonales es el más utilizado en población pediátrica con algunos grupos, como el grupo italiano liberado por Getzi, que es el que más evidencia aportó de uso en vida real de natalizumab en población pediátrica. La entrada había iniciado un ensayo clínico que en realidad, por lo menos los análisis preliminares que se hicieron mostraban que tenía un buen impacto sobre la actividad clínica y sobre la actividad imagenológica. Sin embargo, ese estudio fue suspendido porque tenía un nivel de reclutamiento de pacientes que era sumamente bajo, por eso no se podía alcanzar la N necesaria. Y en estos momentos ustedes van a ver acá que tenemos ensayos en cursos con anti-CD20, es ocrelizumab, por supuesto que ahora ya habiendo fármacos que han sido aprobados en población pediátrica, no pueden hacerse más ensayos clínicos comparado el fármaco activo versus placebo. En el caso del estudio fase 3 de ocrelizumab se lo está comparando con fingolimod, que como ya les dije antes, está aprobado tanto en Estados Unidos cuanto en Europa. Y después, en cuanto a anti-CD20 también, tenemos ofatumumab que se lo compara con, por un lado, ofatumumab, siponimod versus fingolimod, que sería el comparador. Obviamente todavía los resultados de estos ensayos no están y tengan en cuenta que la esclerosis múltiple pediátrica no es tan frecuente, por lo tanto reclutar pacientes para ensayos clínicos es más dificultoso. Y todos estos medicamentos siempre están aprobados, por lo menos desde las recomendaciones de los entes reguladores en niños mayores de 10 años. La otra discusión que se tiene siempre es si a lo mismo que decimos en pacientes adultos, en los chicos también deberíamos empezar desde el inicio con terapias de alta eficacia. Los chicos suelen tener mucha inflamación en el cerebro, mucha más de lo que puede tener un paciente adulto. Suelen recuperarse mucho mejor, suelen tener una mayor plasticidad y en el caso de los chicos la progresión de su discapacidad está asociada a las recaídas porque el fenómeno PIRA, que es esta progresión independiente de las recaídas, del cual hablamos todo el tiempo en los pacientes adultos, porque de hecho en los adultos la progresión de la discapacidad está dada más por PIRA, por esta progresión independiente de recaídas,
que por las secuelas que le puede dejar una recaída. En los chicos es completamente distinto, pero obviamente el impacto que pueden tener ellos, más allá de la capacidad que tienen para recuperarse desde un punto de vista físico, el impacto que tienen sobre la cognición es muy importante. Y lo que se ve es que si se analizan los volúmenes cerebrales de estos pacientes pediátricos comparados con otros chicos que son sanos, son significativamente menores y hay mucho o hay más compromiso o más pérdida de la sustancia gris neocortical o profunda, que eso claramente se acompaña de este deterioro cognitivo que solemos ver hasta casi en un tercio de ellos. Pero por lo menos la evidencia que tenemos ahora y que son todos datos que vienen de vida real y de análisis de cohortes de pacientes y datos que son fundamentalmente retrospectivos, como este que se hizo en Francia a través de lo que es el Observatorio Francés de Esclerosis Múltiple, en donde más de 500 pacientes vieron qué ocurría en aquellos que iniciaban terapias de moderada eficacia y los que empezaban con alta eficacia. Y lo que se vio que claramente ellos definían qué es moderada eficacia dentro, sacando ciclofosfamida, metotrexato, micofenolato, en realidad que puede utilizarse en Francia, pero es absolutamente off-label, el acetato de glatiramer, todas las formas de presentaciones de interferón, dimetilfumarato y teriflunomide. En cuanto a la cantidad de recaídas, por supuesto, era mucho mayor que los pacientes que habían iniciado con terapias de alta eficacia, ya sea Lemtu, natalizumab, ocre, ofatumumab, rituximab y fingolimod. Y fíjense que la probabilidad de tener una recaída durante el seguimiento, estos chicos fueron seguidos durante casi 6 años, era de un 41%, mientras que los que habían empezado con terapias de alta eficacia se reducía significativamente esa posibilidad. Y por supuesto, en los chicos que habían empezado con terapias de moderada eficacia, era muchísimo más alta la probabilidad de que la suspendan porque no les funcionaba e incluso la suspensión por intolerancia. Por eso es que, y esto es una revisión que hace Getz y que es muy interesante de leer, hoy en día cambió el approach o la aproximación terapéutica en pacientes pediátricos con esclerosis múltiple. Esto es lo que se hacía hasta hace muy poquito tiempo, ¿no? Una vez que se confirmaba el diagnóstico, el estándar de cuidado de estos chicos era empezar con interferón o con acetato de glatiramer. Los que no respondían, y acá nos metemos un poquito en el tema de lo que tiene que ver con a qué llamamos falla terapéutica. Así como discutimos en los adultos que no hay una definición universalmente aceptada para definir la falla, algo similar ocurre también en los pacientes pediátricos. Pero por supuesto, la persistencia de actividad clínica o de actividad imagenológica nos habla de que indudablemente no está respondiendo al tratamiento. Y recién en ese caso, una vez que fallaban a este estándar de cuidado, podía pensarse en la utilización de drogas de alta eficacia. Y eventualmente se partía con drogas de alta eficacia cuando la presentación era muy agresiva, pero siempre teníamos que hacer este paso. Hoy en día, el nuevo approach, la nueva aproximación terapéutica es el estándar de cuidado también en los pacientes pediátricos son las drogas de alta eficacia. En algunos pacientes pediátricos, sobre todo cuando hay muy poquitas lesiones en la resonancia magnética,
y a veces, bueno, depende también de los costos, de la disponibilidad de los fármacos en los distintos países, uno podría iniciar con terapias de moderada eficacia y después, en el caso de que no respondan, pasar a drogas de alta eficacia. Pero al igual que hablamos en los pacientes adultos, es mucho mejor ser agresivos una vez confirmado el diagnóstico, porque eso claramente va a impactar en el futuro de ese niño. Y en realidad como conceptos que nos podemos llevar es que por lo menos en los chicos que tienen más de 12 años podemos utilizar los mismos criterios diagnósticos que utilizamos en los adultos y esto en relación a los del 2017. Todavía tenemos que ver qué es lo que ocurre con los 2024. Probablemente puedan aplicarse también, pero vamos a necesitar datos como para poder decir realmente esto. Tengan en cuenta que MOGAD es el diagnóstico alternativo más frecuente en pacientes pediátricos que debutan con un evento inflamatorio desmielinizante a nivel del sistema nervioso central y que, al igual que en la población adulta, probablemente las drogas de alta eficacia serían la mejor opción terapéutica. ¿Hay alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia en relación a esto? Yo te quería preguntar, Liliana, Sí. cuando ves un paciente pediátrico en este concepto de usar terapias de alta eficacia, ¿qué usas? ¿Cómo lo inicias un tratamiento? Eh, Y esa es una excelente pregunta. Por un lado, digamos, la opción es siempre iniciar con terapias de alta eficacia. Dentro de las tres que estarían aprobadas porque tienen los ensayos clínicos, que sería fingolimod, dimetilfumarato o digamos, o teriflunomide, uno empezaría con fingolimod si vamos a los fármacos orales. El resto, más allá de que lo hemos utilizado en población pediátrica, sobre todo en aquellos que tienen mucha carga lesional y demás, los anticuerpos monoclonales también son una buena opción. Vamos a tener datos con anti-CD20, ya sea ocre u ofatumumab, que van a ser muy buenas opciones terapéuticas. La mayor experiencia en Argentina es con natalizumab porque fue usado off-label durante mucho tiempo y probablemente sea así. Pero si uno plantearía un fármaco o es un fingolimod, por ejemplo, y off-label los anticuerpos monoclonales. En realidad ya los interferones no o un acetato de glatirammer, por así decirlo, que antes era el estándar de cuidado, la verdad no es una opción que podamos utilizar en estos chicos, ¿eh? Sobre todo porque la cantidad de años de historia que van a tener con la enfermedad es sumamente larga, ¿no? Ujú, claro. Más dudas, más comentarios, dentro de lo infrecuente, ¿no? Que es ver la esclerosis múltiple pediátrica. Y después lo otro que es importante también es trabajar en conjunto con los neuropediatras que hacen desmielinizantes porque llega el momento de la transición de este paciente pediátrico a lo que es un adulto y ahí ya lo vamos a empezar a seguir directamente nosotros, ¿no? Entonces conocer la historia, conocer el impacto o funcional que tuvo la enfermedad en estos chicos y el hecho del uso de estas terapias de alta eficacia es sobre todo como para impactar en la cognición del paciente pediátrico, ¿no? Porque eso se ve en los resultados o en la performance que tienen en el colegio y por supuesto esto también en el desarrollo futuro con lo que es el ingreso a la universidad o completar con los estudios, ¿no? Sí.
Ah, acá hay un comentario en el chat. En nuestra unidad solo contamos con rituximab. Ok, un anti-CD20. Y la verdad que como, más allá que por supuesto también su uso es off-label, pero para formas agresivas de esclerosis múltiple en pacientes pediátricos, si no tienen nada a su alcance, al igual que en los adultos, la idea es controlar la enfermedad, por lo tanto, rituximab es una opción que es válida, ¿no? Desde ya. Sí. Ok, seguimos entonces. Por supuesto que si surgen más dudas y demás, las pueden escribir o en WhatsApp o en el chat y las discutimos. Y ahora vamos a ver laboratorio y resonancia en espectro de neuromielitis óptica, ¿no? Y sobre todo para después pensar en si o en qué casos la resonancia es indispensable hacer en estos pacientes. Y eso tiene que ver sobre todo con algunas de las formas de presentación. Y lo vamos a hacer, siempre introducimos con un caso clínico, mujer joven, 26 años, que en el 2018 hace un episodio un prurito y una sensación urente, así como disestesias o hipoestesias en el cuero cabelludo, la región periauricular derecha. Después se involucró hasta comprometer el cuello, región cervical, el miembro superior de este lado derecho y tenía episodios de aumentos del tono muscular. Había tenesmo, constipación y cuando hacíamos el examen neurológico, bueno, tenía una hipopalestesia braquial derecha a nivel C2, claramente estaba haciendo una mielitis y claramente una mielitis cervical alta, afectación de la fuerza muscular en el miembro superior derecho, tanto proximal cuanto distal, y tenía estas disestesias dolorosas que eran realmente importantes, esta sensación urente en miembro superior derecho y estos episodios tónicos, estos episodios de aumento del tono muscular. Por supuesto, hacemos topografía, una mielitis, la resonancia magnética nos muestra esta lesión extensa que prácticamente va desde la unión bulbo-medular, tomando C1, C2, C1, C2, C3, casi C4, más de tres segmentos medulares. Es una lesión que no tiene la distribución típica de las lesiones que solemos ver en esclerosis múltiple, obviamente, lesión mucho más extensa, y con esta marcada hiperintensidad, que son las llamadas las bright spot lesions, que solemos ver en pacientes con o que por lo menos cuando las vemos nos hacen pensar en que puede ser un espectro de neuromielitis óptica con esta discreto realce después de la administración de contraste paramagnético. Ya tenía un laboratorio normal. Si se la punzó, estamos hablando o estamos en el contexto del estudio de una paciente que debuta con una mielitis longitudinalmente extensa, como para descartar otras posibles causas también, el líquido absolutamente normal con un patrón tipo 1 y por lo tanto, pensando que podía tratarse de un espectro de neuromielitis óptica, pedimos los anticuerpos anti-AQP4, células transfectadas, y ahora vamos a hablar un poquito más de esto, positivos, y positivos significa que estamos frente a una paciente con espectro de neuromielitis óptica AQP4 positivo. Siempre, y si hablamos de laboratorio, siempre tenemos que pedir los anticuerpos. Sí, siempre tenemos que pedir los anticuerpos. No hay circunstancias en donde podemos obviar el pedido de los anticuerpos, porque esto es lo que nos permite confirmar
el diagnóstico en estos pacientes después de un primer evento. Ahora, tengan en cuenta algunos detalles. Las muestras tienen que obtenerse durante el ataque y obviamente antes de iniciar el tratamiento con corticoides, con plasmaféresis o el tratamiento inmunosupresor que hagamos a posteriori. ¿De dónde se obtienen las muestras? ¿De sangre o de líquido? Las muestras se obtienen en sangre. De hecho, la factibilidad de encontrar los anticuerpos es mucho más alta en sangre que en líquido cefalorraquídeo. ¿Y qué técnicas tenemos que utilizar? Las técnicas que están basadas en células. Obviamente la estándar es con células vivas, se puede usar por supuesto con células fijas, estos se compran los kits, estos habitualmente son desarrolladas in-house, cada uno de los centros lo puede desarrollar. Pero ya sea que utilicemos células vivas o fijas, tienen buenos niveles de sensibilidad y también de especificidad. La verdad es que no se recomienda ELISA porque además tiene una mayor tasa de falsos positivos y es hasta 5 veces más alta la posibilidad de encontrarnos con falsos positivos que si nosotros hacemos un ensayo con células vivas y acá lo que esperamos de los resultados es, ¿tiene anticuerpos? Sí, ¿tiene anticuerpos? No. Cuando trabajamos con células vivas no pedimos títulos, como después vamos a ver que sí lo necesitamos en pacientes que son MOGAD. Cuando en cambio hacemos ELISA, sí se suelen pedir los títulos y los títulos tienen que ser superiores a 128. Pero entonces, los anticuerpos los tenemos que pedir dentro de los análisis de laboratorio, sí, siempre los tenemos que pedir. Y ya que los vamos a hacer, tratemos de utilizar las mejores técnicas porque eso nos va a permitir confirmar el diagnóstico y poder claramente iniciar el tratamiento. Ahora, a veces estos test no están disponibles en todos los países y sobre todo cuando el test no está disponible o cuando los resultados son un poco ambiguos, la resonancia puede ser de utilidad como para apoyar el diagnóstico o plantear inclusive los diagnósticos diferenciales. En pacientes que, y esto tiene que ver con los criterios, digamos, los últimos criterios diagnósticos por espectro de neuromielitis óptica que fueron publicados en el año 2015, si el paciente debuta con una mielitis, en la resonancia vemos esta lesión que es longitudinalmente extensa. Si debuta con una neuritis óptica, vemos el compromiso extenso, sobre todo de los 2/3 posteriores del nervio óptico, y llega al quiasma, o bien cuando tiene cuadros de hipo o vómitos que son incoercibles, que es el síndrome de área postrema, no y a su vez podemos hacer los anticuerpos y los anticuerpos son positivos, no necesitamos tener que buscar otras cosas en la resonancia. Como si en el caso de que hay otras formas de presentación en pacientes con espectro de neuromielitis óptica, como pueden ser cuadros de troncos encefálicos, donde sí o sí necesitamos encontrarnos con una resonancia que nos muestre una imagen típica, o cuando tenemos un síndrome diencefálico narcolepsia, sí necesitamos para poder plantear el diagnóstico encontrarnos con el compromiso típico a nivel del tercer ventrículo, o cuando tenemos síndromes cerebrales, hemiparesias y demás, que tenemos que encontrarnos con lesiones típicas también a nivel de la resonancia magnética. De manera tal que cuando el paciente tiene una neuritis óptica que es típica de la que solemos ver en estos pacientes o una mielitis transversa, un síndrome de área postrema,
Por supuesto, en el contexto del estudio de este paciente vamos a pedir la resonancia porque en una neuritis óptica, sobre todo cuando el compromiso es muy severo o el paciente prácticamente está ciego o hay un compromiso bilateral de los nervios ópticos, la resonancia nos ayuda para ver el compromiso típico de AQP4, pero sí o sí en aquellos pacientes que tienen otras formas clínicas de presentación, como sea síndrome de tronco, el síndrome diencefálico, narcolepsia o síndrome cerebral, necesitamos que la resonancia magnética nos muestre este tipo de lesiones que son las que típicamente vemos en estos pacientes. Y más complicado un poquito es cuando los anticuerpos son negativos, porque en este caso sí o sí necesitamos dos eventos clínicos y por lo menos uno tiene que ser una neuritis óptica y otra tiene que ser una mielitis longitudinalmente extensa. Tienen que involucrar estas dos topografías que son diferentes y por supuesto tenemos que tener una resonancia magnética que sea típica. Esto en los casos en donde los anticuerpos no nos pueden resultar de ayuda. Cuando miramos la resonancia, muchas veces puede plantearnos algunas dudas o tratar de diferenciar espectro de neuromielitis óptica de esclerosis múltiple. Los criterios de Matthew, que son estos que les muestro acá, son muy útiles para diferenciar. Porque de hecho, si vemos lesiones que son periventriculares, ¿sí? Como estas que tenemos acá, o por lo menos encontramos con una lesión a nivel del lóbulo temporal, esto de ninguna manera va a ser un espectro de neuromielitis óptica AQP4 positivo. Lo mismo si nos encontramos lesiones que están involucrando el cuerpo calloso o las lesiones que comprometen las fibras en U, estas típicas lesiones que son yuxtacorticales, esto de ninguna manera va a ser un espectro AQP4 positivo. Con lo cual, estos criterios e incluso las modificaciones que se le hicieron a estos criterios de Matthew, que es agregarle la médula espinal, nos sirven muchísimo para poder diferenciar esclerosis múltiple, que de hecho en los adultos lo planteamos con un espectro de neuromielitis óptica y por supuesto que al igual que en esclerosis múltiple, tenemos que usar protocolos estandarizados de resonancia magnética, tanto para el momento del diagnóstico como eventualmente para el seguimiento después, sobre todo por la aparición de lesiones asintomáticas en este tipo de pacientes y ahí siempre se abre la discusión acerca de qué deberíamos hacer con ellos. Pero claramente la resonancia magnética nos tiene que mostrar lesiones que son típicas, sobre todo en algunas presentaciones sí o sí, la resonancia magnética es absolutamente necesario. En esas presentaciones que no son tan comunes como el debut de tronco encefálico, como la narcolepsia, el síndrome diencefálico, o bien cuando tenemos los síndromes cerebrales. Y en el caso, ahora vamos a pasar a MOGAD, un ejemplo clínico, nuevamente una mujer joven, disminución de la agudeza visual en ambos ojos, importante el compromiso de la agudeza visual con un edema de papila bilateral, una papilitis, ¿no? La inflamación de la cabeza del nervio óptico. Por supuesto, ya la bilateralidad del compromiso aleja la posibilidad de que pensemos que esto podría ser una neuritis óptica de tipo desmielinizante como la que vemos en esclerosis múltiple, sobre todo cuando le agregamos el edema de la cabeza del nervio óptico, con una resonancia de cerebrosecuencia FLAIR que era absolutamente normal y el extenso compromiso de ambos nervios ópticos, como lo vemos acá en la reso de ambas órbitas,
con una médula que era absolutamente normal. Por supuesto que esta forma de presentación, compromiso bilateral de ambos nervios ópticos, la papilitis, hace pensar dentro de lo que es el espectro de neuromielitis óptica que puede ser una enfermedad por MOGAD. Y en este caso también tenemos criterios diagnósticos, en donde por un lado nos interesa que el evento clínico sea típico. Si hablamos de adultos, siempre o es una neuritis óptica o es una mielitis. De acá para abajo, estas son las presentaciones que vamos a poder encontrar en los pacientes pediátricos. Necesitamos tener entonces el evento clínico, segundo, laboratorio, que es fundamental. Tenemos que tener los anticuerpos y por el otro lado, la determinación de los anticuerpos tienen que ser basados en células. Por supuesto, tenemos que excluir diagnósticos alternativos. Entonces, dentro del laboratorio, ¿tenemos que hacer anticuerpos obligatorios? Sí, y como les dije, basados en células y tiene que ser un claro positivo. ¿A qué llamamos un claro positivo? A que los títulos estén por arriba de 1 en 100. Y siempre el informe, cuando nosotros pedimos los anticuerpos, tiene que contener datos cualitativos, nos tiene que decir si es positivo, si es negativo y además tiene que darnos datos cuantitativos, los títulos, eso es fundamental. Como les dije, podemos hacerlo, siempre es en ensayos basados en células, pueden ser vivas o fijas, ambos, fíjense que tienen una especificidad para el diagnóstico que es muy alta, 99 y 98%. Tampoco en este caso se recomiendan las técnicas de Lisa, tienen baja sensibilidad y especificidad. Tuve la clínica, le hice la imagen y obviamente ahora con un claro positivo el diagnóstico ya está. Después discutiremos qué hacemos con este paciente. Y entonces la pregunta es, ¿a quiénes deberíamos testear? A aquellos pacientes que tienen manifestaciones clínicas que son típicas y nos hacen pensar en MOGAD. En los adultos, estas son las más comunes, estas son las más comunes de presentarse en los chicos y cuándo deberíamos testar. Muy parecido o igual prácticamente a lo que dijimos cuando estamos pensando que puede ser una QP4. ¿Cuándo se presentan los síntomas antes de iniciar la inmunoterapia? Si resulta que nos da negativo, pero el tema es que la muestra se obtuvo, la muestra en sangre también, después de recibir el tratamiento con corticoides o con plasmaféresis, dependiendo de la severidad de la presentación, y tenemos una sospecha clínica que es alta, tenemos que volver a repetirlo y se sugiere que se repita a los 3 meses, bastante alejado del tratamiento que recibió el paciente. Como les dije, se hacen en suero. En algunos casos puede considerarse la búsqueda de estos anticuerpos en líquido cefalorraquídeo, sobre todo cuando en más de una oportunidad los buscamos en suero y fueron negativos, pero tenemos una sospecha clínica muy, muy alta de que puede tratarse de esta entidad, entonces los buscamos en el líquido cefalorraquídeo. Recuerden que los títulos altos, en el momento en que hacemos el diagnóstico, suelen asociarse a un curso a recaídas y probablemente a un peor pronóstico. Si los títulos son bajos, vamos a ver que además necesitamos más apoyo de imágenes de resonancia magnética o incluso hay algunos pacientes que se seronegativizan. Eso nos habla de un mejor pronóstico a largo plazo. Y esta es la situación particular. Si yo busqué los anticuerpos,
y son títulos positivos pero bajos, por debajo de 1 en 100. Si me dicen que el resultado es positivo, pero no están reportados los títulos, y si es negativo en suero, pero positivo en líquido cefalorraquídeo, hay dos cosas que realmente necesito. Uno, que sean cero negativos para QP4 y otra, que tenga ciertos hallazgos a nivel de la resonancia magnética. Si el paciente tuvo una neuritis óptica, ahora vamos a describir cuáles son lo que tengo que tener en la resonancia, lo mismo si tuvo una mielitis o lo mismo si debuta con otras presentaciones. Si debutó con una neuritis óptica, y acá estamos hablando en el contexto de este paciente con títulos que son bajos o con títulos que no han sido reportados, que me dicen que es positivo, pero no tengo los títulos y los títulos es algo que es necesario. Tengo sí o sí las imágenes en resonancia magnética tienen que ser típicas de un paciente con MOGAD. El compromiso bilateral anterior, 2/3 anteriores del nervio óptico, con la extensión, es bastante común ver la extensión a la grasa periorbitaria y el compromiso también de la vaina del nervio óptico, que es la perineuritis, y encontrarnos con papilitis, que incluso acá no lo vemos en estos ejemplos, pero podemos ver el abombamiento de la cabeza del nervio óptico, ¿no? En los cortes de órbita. Si debuta con una médula y siempre en el contexto de que estos títulos no hayan sido reportados o sean bajos, las lesiones que vemos tienen que ser típicas de las que tenemos en MOGAD, porque son extensas, porque afectan sobre todo la sustancia gris y nos dan el signo de la H, o por la afectación del cono medular. Y si hay manifestaciones, ya sea síndromes cerebrales o troncoencefálico, necesitamos como características de apoyo que las lesiones que vemos en la resonancia magnética sean típicas. Todo esto lo necesitamos en este caso particular de pacientes. Por supuesto, usamos también la resonancia magnética para excluir, y esto es así en todas las entidades de las que podamos hablar, una mejor explicación para lo que le está ocurriendo al paciente, de manera tal que como para terminar, podríamos decir que sobre todo cuando los test serológicos, ya sea para AQP4 o para MOG, no están disponibles, la resonancia me va a ser muy útil como para ver la presencia de lesiones que son de las que suelen observarse en estas entidades. Es importante estandarizar la resonancia magnética, la búsqueda siempre de los anticuerpos se tiene que hacer con la mejor técnica, y la mejor técnica siempre tengan en cuenta que son las técnicas basadas en células, y por supuesto siempre le tenemos que sumar la información clínica. Recuerden que esto es una mezcla de lo que veo desde el punto de vista clínico, le sumo lo que puedo ver en la resonancia magnética y le sumo la presencia de los anticuerpos para ponerle nombre al paciente y para después plantear la posibilidad de un tratamiento. Y ahora yo dejo de compartirles preguntas, dudas, comentarios. Ok, bueno, parece o quedó muy claro o están muy cansados. Bueno, igualmente pueden surgir preguntas incluso también más adelante, y las vamos respondiendo. Y entonces ahora, si les parece bien, y
para no quitarle tiempo, empezamos con la presentación del caso clínico de miastenia, ¿no? Sí. Sí, por favor, ahí quien iba a estar presentando el caso de miastenia puede, está habilitado para compartir su Mientras, presentación. mientras lo compartimos, le contesto una pregunta a Marco. Tratamiento de espectro de neuromielitis óptica, si estamos hablando de AQP4 negativo, sabemos que evitar la aparición de eventos clínicos está relacionado al tratamiento. Por lo tanto, es un tratamiento a largo plazo. Exacto, para positivo, porque todos los tratamientos han sido aprobados para AQP4 positivo. Y sí, sería de por vida, ¿no? Todavía hay que trabajar un poco en ver si en algún momento eventualmente podría suspenderse, pero la evidencia que hay hasta ahora es que la suspensión del tratamiento está relacionado nuevamente a la aparición de eventos clínicos, ¿no? Un poco distinto es el tema de pacientes con MOGAD, en donde en el caso de los MOGAD recurrentes, en donde sí se utilizan también los inmunosupresores, uno podría plantearse que si durante el seguimiento negativiza los anticuerpos o después de 2 a 5 años no tuvo más eventos clínicos, podríamos ahí sí suspender el tratamiento, pero por ahora AQP4 positivos de por vida. Sí. Bueno, perfecto. Ahí estamos viendo la presentación de miastenia gravis. Les pido, pueden por ahí ponerlo en presentación, así se ve más grande. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias a José por este esfuerzo, a los patrocinadores, a los presentes y a los que están siguiendo este tan interesantísimo evento. Vamos a migrar ahora desde la desmielinización a la unión neuromuscular. Yo soy el doctor Adrián Colson, el jefe del servicio de neurología del Hospital Manolo Morales, uno de los hospitales más grandes de acá de Managua. Y pues déjenme presentarle a la doctora Ada Molina, ella es residente de nuestro curso en el segundo año, quien amablemente decidió colaborarnos y que aportemos todos en este caso, haciendo énfasis en aquí un poquito, digamos, de lo contrario de lo que regularmente hacemos. Inferir prácticamente del aspecto clínico cuál sería el anticuerpo que está implicado, y esto yo creo que contextualiza bastante la realidad de muchos centros que tenemos en nuestros países en donde no tenemos la posibilidad a veces de el recurso de los anticuerpos que desde un inicio nos pueden dar grandes ventajas, así como lo miramos en las enfermedades desmielinizantes. E inclusive tenemos que hacer grandes esfuerzos clínicos, explotar al máximo esos estudios paraclínicos con los que contamos y pues darle al paciente lo mejor que podemos. Les dejo con ustedes a la doctora Ada Molina. Bueno, Perfecto. Un comentario, Ada, perdón, antes de comenzar. Estamos viendo compartida, digamos, el slide primero y el que sigue. Entonces deberíamos ver de qué manera se ve solo uno, así se ve más grande. ok. Ahí, ¿Cómo se ve? sí, se ve compartido. Vamos a ver. Sí, Ahí, a ver. Ahora, doctorada, debe tocar el... ahí me Este, parece. No, Ese no, por ¿no es ese?
de abajo, ese icono de abajo que está grisado. Ahí, Ese. bueno. Bueno, se ve que no anda. Si no, podría agrandar el zoom que está ahí al lado a la derecha. Lo que podemos hacer es como... Claro, podemos. Perfecto. Es bárbaro. Excelente Ahí. solución. Gracias. Puede tocar donde dice configuración de visualización y ahí cambia la presentación. Ahí en la parte de la lámina dice configuración de visualización. Arriba. a ver. Arriba. Las pestañas que aparecen arriba. Ahí. Sería... Ahí. Ahora sí. Se ve bien. Bueno, No, ahora volvimos peor. a la anterior. En el ¿No? ¿Cómo? icono que sale Doctora, abajo, si me permite un momentito. Sí. Vaya abajo, esquina, ajá, ahí donde Ahí. acaba de ponerla, ahí, Sí. ahí. No, aquí, donde no, la, un donde poquito la más acaba de tocar. abajo, un poquito poquitito más más abajo. abajo y a la derecha. Exacto. Con el cursor. Con el cursor, Doc. Abajo, entonces es... Ok. Ah, Ahí está. No, no. Ahí, ese, doctora. Ahí, doctora. Sí, ese he estado Sí. compartiendo, pero es por lo que hay Bueno. notas. Eso. Vamos acá. Ahí. ¿Se ve bien? ¿Pasa? no. ¿Logran visualizar todos? Se ve en formato medio pequeño ahí. Ese es un poco el problema. Si no, se puede agrandar en el zoom que tienes El ahí zoom abajo a la abajo. derecha. Es que en la Está computadora bien, si no lo la veo clase se ve, está claro. Presente, doctora, si está bien, si lo Sí, podemos sí. seguir. Se puede seguir, ¿eh? Se Sí. puede seguir. bien. Así no demoramos. Se puede seguir. Bueno, disculpen los problemas técnicos ahí. No, tranquila. No se preocupe, doctora. Soy la doctora Ada Molina. Vamos. Está acá. Deja de compartir la pantalla. Aquí es dejar de compartir. Compartir. Toda la pantalla, no toda la pantalla. Ujú. Perfecto. Está perfecto. Ahí, yo creo que ahí podemos Es concentrarnos. por ahí. Exactamente, Perfecto. doctora. Sí, sí. Muchas gracias. Ok. Bueno, decía, soy la doctora Ada Molina, residente de segundo año en neurología del Hospital Manolo Morales, acá en Nicaragua. Sin más preámbulos, pues vamos a iniciar con un caso sobre miastenia refractaria al tratamiento. Esta es una paciente de iniciales de MQR de 48 años, procedente de acá de Managua, cuya escolaridad era licenciatura en fisioterapia, ama de casa, soltera y dominancia diestra. Dentro de los antecedentes perinatales, únicamente conocíamos que nació vía cesárea de términos sin mayores complicaciones durante su nacimiento. En los antecedentes personales patológicos
pues fue una paciente diagnosticada desde el 2019 que se encontraba en tratamiento con piridostigmina, 60 miligramos cada 4 horas, y azatioprina, 50 miligramos diario. Dentro de los antecedentes familiares estaban negados, hábitos tóxicos negados, antecedentes quirúrgicos, apendicectomía 9 años previos y una artroscopía de rodilla derecha. Dentro de traumas también estaban negados. El motivo de consulta inicial, haciendo una retrospectiva desde que se captó la paciente en el hospital, fue debilidad y fatiga. La paciente se capta en el 2019. Esta paciente inicia con debilidad muscular en 4 extremidades, tanto proximal como distal. Pero estas características pues, eran fluctuantes. ¿Qué pasa? Que la paciente refería en la mañana, amanecía bien, pero a medida que pasaba el día iba sintiéndose más débil, fatigada, mencionaba ella. Como les decía, pues la debilidad se acentuaba con el ejercicio y mejoraba durante el reposo. Una vez clínicamente la sospecha, pues esto tuvo rápida progresión de la debilidad a síntomas vulvares. Incluso llegó con un sostén cefálico de 4 a 6 de 20, alteración del habla, ya tenía disartria y disfagia. En ese momento con un Osserman de 3. Bueno, con la terapia inicial, pues vamos a ver que se le hizo pensando ya una vez que teníamos la sospecha clínica, se realizó a la hora de la examinación física un AIS test, que recordemos pues que este test, una vez que el paciente tiene tosis, pues lo que vamos a hacer es colocar un pedazo de hielo sobre el párpado que está caído y bueno, durante 5 minutos, y vamos a considerarlo positivo cuando hay una apertura mayor de 2 milímetros. También se le realizó un test de estimulación repetitiva donde se demostró un electrodecremento mayor del 10%, y esto era en músculos de predominio proximal. Se descartó timoma, hubo una mejoría parcial con el tratamiento con piridostigmina, llegando a ser un Osserman 2B. Posterior, entre 2019 y 2024, pues esta paciente inicialmente tenía piridostigmina 30 miligramos cada 6 horas, luego se aumenta la dosis a 60 miligramos cada 6 horas, en conjunto con azatioprina 50 diario y deflazacol 30 miligramos diario. Durante este tiempo, la paciente tuvo múltiples visitas a emergencia por exacerbaciones de la enfermedad y persistencia de los síntomas, con pobre sostén cefálico, a pesar de tener el tratamiento inmunosupresor. Se hace diagnóstico ya en 2024 de refractariedad y ya tenía pues la paciente una escala de actividades de la vida diaria en miastenia gravis de 11 puntos. Se decidió iniciar, cabe destacar que por disponibilidad en el medio, ciclofosfamida. Esto le aplicábamos pulsos del medicamento a dosis alta con un total de 6 ciclos, o sea, un pulso mensual. Tuvimos respuesta pobre al tratamiento. En el examen físico, en ese, ya cuando teníamos refractariedad, pues la paciente, vamos a ver que no tenía tosis palpebral en ese momento, y dentro de lo enmarcado, pues no había otro dato, pues en el examen general de mayor
Atención, vemos la saturación, pues no hacía una saturación de 100%, se mantenía 94%, esta paciente tenía bastante debilidad axial de la caja torácica y obesidad grado 3. Dentro de las funciones mentales, señalo acá disartria, porque la paciente sí tenía alteración del habla, esto pues por la debilidad principalmente de los músculos vulvares. En nervios del cráneo, llamaba la atención que a la hora de explorar el onceavo, la paciente tenía pobre sostén cefálico, la mayor parte se mantenía con su cabeza caída, lo que demostraba pues debilidad de los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. A la hora de evaluar la parte motora, pues vemos la paciente tenía una fuerza muscular con debilidad generalizada, pero vemos que tenía debilidad predominantemente proximal. Entonces, se asociaba a una disminución del tono en 4 extremidades, reflejos de una cruz, tanto proximal como distal, y respuesta plantar flexora bilateral. El resto del examen físico neurológico, sensibilidad esteroceptiva y propioceptiva conservada, cerebelo, pues por la debilidad era muy limitado a valorarlo, no había presencia de nistagmus, marcha tampoco fue valorable y no habían signos meningios ni alteraciones en el sistema nervioso autónomo. Entonces, con la paciente mencionaba, es importante descartar un perfil inmunológico, hay que descartar otras posibles enfermedades autoinmunes que pueden estar tanto concomitando con la enfermedad o previamente a hacer el diagnóstico, pues también pensar en otras enfermedades autoinmunes sistémicas. Vemos que en esto, pues, todas estaban negativas. En el test de estimulación repetitiva mencionaba pues que se demostró un electrodecremento mayor del 10% con la aplicación de al menos 10 estímulos a una frecuencia de 2 a 3 hercios. Importante, no contamos en nuestro medio con la cuantificación de los anticuerpos, lo cual pues es una limitante muy grande, ya que la medición de dichos anticuerpos tiene una importancia crucial en el pronóstico y pues obviamente en el tratamiento, como lo vamos a ver más adelante. Y mencionaba que se había descartado timoma en TAC de tórax, pues había ausencia de timoma. Quise poner esta imagen, un ejemplo de un paciente pues que tenía un timoma, de hecho, bien grande, y en nuestra paciente pues no había dicho tumor. Evolución entre ya 12 de febrero a 10 de abril del 2025, pues ya en el 12 de febrero la paciente comenzó a presentar disnea, fiebre, inicialmente se automedica en casa, sin embargo, al persistir con la dificultad respiratoria, pues decide acudir a unidad de salud el 27 de febrero. Esta paciente, una vez llegada, contexto grave, es ingresada a unidad de cuidados intensivos con una crisis miasténica o Serman 4B. En ese momento se indicó ventilación mecánica no invasiva y se inició terapia de emergencia con inmunoglobulina. Cumplió 5 días de inmunoglobulina, hubo una respuesta parcial a ella, se logró destetar del ventilador y fue egresada de UCI. Una vez egresada de UCI en sala, pues bueno, se hicieron gestiones para tratar de comenzar a poner otro inmunosupresor
que sabemos y vamos a ver más adelante, pues que en los pacientes que estamos sospechando anti-MUS, el rituximab tiene muy buena respuesta en cuanto a remisión de la enfermedad. Entonces, durante su estancia en sala, una vez egresada de UCI, pues se hizo los preparativos para iniciar la primera dosis de rituximab y ella logra recibir una dosis. Hubo mejoría de la debilidad de los músculos respiratorios, logran mantener saturación, CO2 en meta porque pues se había mantenido con hipercapnia, incluso también hipoxémica. Ya no requirió oxigenoterapia, sin embargo, pues a pesar del uso de rituximab no hubo mejoría en cuanto al sostén cefálico ni a la debilidad generalizada. Es decir, que siempre teníamos una paciente encamada. La paciente posterior a esta crisis pues egresó igual con un Osserman 3 y reingresa el 11 de abril ya en contexto de insuficiencia respiratoria mixta, Osserman 5, se realiza ventilación mecánica invasiva y se reingresa a unidad de cuidados intensivos, donde estuvo por lo menos más de 25 días. Acá pues ya la paciente hizo una ventilación mecánica prolongada, más de 14 días, por lo cual se colocó traqueostomía y posterior pues se logró extubar, sin embargo la paciente ya quedó portadora de traqueostomía. Entonces, ¿cómo podríamos resumir la evolución de la paciente? Nos enfrentamos hacia una paciente que tuvo una miastenia de inicio temprano con compromiso vulvar y de músculos proximales, principalmente de la caja torácica, múltiples ingresos hospitalarios con o sin contexto infeccioso, que esto es muy importante, y respuesta inadecuada a la terapia inmunosupresora. Limitaciones económicas para subclasificar la enfermedad de acuerdo con el anticuerpo, ya que esto pues no iba a dar mucho énfasis para el tratamiento y el pronóstico de la paciente. Y bueno, estamos ante una paciente que tiene alta sospecha de enfermedad por anticuerpo MUS. ¿Qué pasó con la paciente? Bueno, continuó complicaciones respiratorias severas a repetición y fallece el día 7 de julio de este año. Un poco de la revisión. Con respecto a miastenia gravis, se desconoce prevalencia exacta de miastenia refractaria al tratamiento, sin embargo se estima que esta representa entre el 10 y el 20% de los casos. Vamos a ver que estos pacientes que tienen refractariedad van a tener unas tasas más altas de crisis miasténica, más ingresos hospitalarios y una atención de emergencia mayormente que los pacientes que no tienen miastenia refractaria. Y pues esto va a requerir o va a llevar a un impacto considerable en la calidad de vida de los pacientes. ¿Cómo establecemos refractariedad? Bueno, hay tres maneras. La primera es que haya persistencia de los síntomas incapacitantes a pesar del tratamiento con prednisona y al menos 2 inmunosupresores en el último año. Pero sí, estos medicamentos tienen que estar a dosis y duración del tratamiento adecuadas. Otro punto es la incapacidad para retirar el tratamiento sin exacerbaciones en los últimos 12 meses y la intolerancia al tratamiento farmacológico con reacciones adversas graves en los últimos 12 meses. Entonces, en este artículo lo quise poner porque les quería mostrar pues en la comparación que se hizo en algunos pacientes con
miastenia refractaria versus miastenia no refractaria, donde se resume por lo menos en quienes va a ser más frecuente la refractariedad. Y vemos que la edad media va a ser 36 años, o sea, estamos frente a que los pacientes que tienen miastenia de inicio temprano, pues van a tener mayor refractariedad. El sexo femenino de un 74%, y dentro de los anticuerpos vemos cómo los anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, pues la mayoría son no refractarios, pero vamos a tener un 53% que sí van a tener refractariedad. En MUS va a ser un 10% del total de todos los pacientes, o sea, menor a los que tienen los anticuerpos contra acetilcolina, pero vemos que apenas de ese 10%, un 2% es no refractario y la mayoría llegan a ser refractarios. Cuando hay timectomía, también nos enfrentamos a refractariedad y en los no timematosos hasta en un 55%. Cuando hablamos de miastenia asociado a los anticuerpos contra la proteína quinasa del músculo, estos van a ser entre un 5 a 8% de los pacientes con miastenia. Igual va a predominar en un 70% en mujeres, tiene un inicio agudo, rápida progresión en pocas semanas y va a haber un deterioro vulvar hasta en un 80% de las pacientes o los pacientes. Vamos a enfrentarnos a un paciente que va a tener disartria, disfonía, voz nasal, disfagia y dificultad respiratoria. Y también mayor riesgo de complicaciones respiratorias por debilidad de los músculos de la caja torácica. Vamos a ver que el inicio vulvar es lo que a estos pacientes lo lleva a las crisis respiratorias. Ellos tienen una debilidad generalizada y la fatiga también se han descrito en estos pacientes con MUS, y la afectación de los músculos extensores del cuello, que es lo que va a llevar a que los pacientes manifiesten más caída de la cabeza. Y otra característica de los pacientes que tienen anticuerpos MUS es la atrofia de la lengua. Bueno, muscular, pero uno de los músculos pues que más se atrofia es la lengua. Otro dato importante en cuanto a la miastenia asociada a anticuerpos MUS es que la sensibilidad a la hora de hacer un test de estimulación repetitiva pues aumenta cuando se evalúan los músculos proximales, en particular los faciales, hasta en una sensibilidad del 75 al 85%. Y entre el 10 y 15%, pues estos pacientes con estas pruebas o con estos anticuerpos, pues van a tener refractariedad y múltiples recaídas. Y vemos que ya se ha demostrado que con el uso de rituximab en estos pacientes, pues hay una mejoría y tendencia a la remisión cuando se administra en los pacientes que tienen anticuerpos MUS. Entonces, a manera de resumen entre los tres, vemos cómo la miastenia con anticuerpos MUS, la edad más frecuente de inicio es en la tercera década, predomina en el sexo femenino, hay una debilidad vulvar de los músculos extensores del cuello y atrofia muscular, alta frecuencia de crisis miasténica. Un 80% de los pacientes van a tener afectados los músculos a la hora de realizarle un test de estimulación repetitiva y generalmente pues estos pacientes van a tener pobre respuesta al tratamiento de primera línea de miastenia. La inmunoglobulina puede ser efectivo, pero es posibilidad o hay posibilidad de que estos pacientes no respondan bien y el rituximab es una terapia emergente efectiva que ha demostrado
cambios en los pacientes a largo plazo. Quise presentarles este artículo sobre la ciclofosfamida intravenosa en los pacientes refractarios a miastenia gravis. En este artículo pues, se evaluó una serie de casos, 8 casos, donde a ellos se le administraron altas dosis de ciclofosfamida. Estos pacientes, si vemos, pues eran en su mayoría mujeres de edades tempranas. Vemos 23 años, 29 años, 48. Solo, por ejemplo, en el tercer paciente que tenía 76 años, pero el resto pues eran edades tempranas. Lo que llama la atención acá, bueno, solo teníamos un paciente con anticuerpos MUS positivos y el resto eran contra el receptor de acetilcolina. Y bueno, teníamos un Osserman preclínico en un promedio de 2A, 2B, un paciente solo 5 y post pulso de ciclofosfamida logramos un promedio de un Osserman 2A. Entonces, en esta curva de Kaplan-Meier, pues observamos cómo es una curva de supervivencia donde se muestra los pacientes que tenían libertad de recaídas, y vemos acá que en el eje de las X vamos a ver los meses y acá el porcentaje. Y vemos que un 100% de los pacientes en los primeros 9 meses de promedio, 9 meses, alcanzaron una supervivencia libre de recaídas. Es a partir de los 9 meses hacia adelante que ya estos pacientes pues comenzaban a tener disminución del porcentaje de libertad de recaída, hasta que llegamos a 9 meses donde ya la libertad de recaídas era en menos del 20%. Otro artículo donde muestra el tratamiento, los efectos del tratamiento a largo plazo del rituximab en pacientes que tenían miastenia con MUS positivo. Este fue igual una serie de casos donde ellos incluyeron 11 pacientes que tenían positividad con los anticuerpos contra el receptor de acetilcolina y 6 positivos contra MUS. Igual las edades eran de predominio temprano y ellos ya se encontraban en tratamiento inmunosupresor con pobre respuesta al mismo. A diferencia del previo con ciclofosfamida, aquí ya los Osserman pues ya eran considerablemente más altos, entre 3 y 5, y una vez con el tratamiento pues vamos a ver en las curvas cómo el Osserman disminuyó, o lo que se esperaba era que por lo menos llegara a 2A o 2B. Entonces, en este gráfico podemos observar cómo aquí se muestra la evolución clínica y serológica de los pacientes que recibieron rituximab en el estudio. Entonces vemos que de los 6 pacientes que tuvieron los anticuerpos anti-MUS positivos, en un 100% diría, alcanzaron remisión de las crisis, por lo menos mayor del 80%. De hecho, se menciona que 3 de ellos tuvieron remisión y los otros 3 tuvieron una mejoría significativa. Y no así en los pacientes que tenían los anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, donde estos pacientes pues presentaron hasta un 54% de recaídas y
no tuvieron una buena respuesta al tratamiento, tuvieron de hecho que hacer reinfusiones y pues acá cabe destacar que, bueno, ¿por qué en estos pacientes no hubo una respuesta similar? Claro, los dos tienen refractariedad al tratamiento, pero aquí la diferencia es la positividad del anticuerpo. Y esto pues está muy relacionado a la fisiopatología y a las dianas pues que están en juego. Y vamos a ver que, por ejemplo, en los pacientes que tienen anticuerpos contra acetilcolina, aquí hay una fisiopatología, en la fisiopatología hay dentro de esto, los linfocitos T helper van a tener una importancia en la estimulación de la producción de inmunoglobulina en estos anticuerpos, y en ellos va a predominar lo que es la inmunoglobulina G1 y la inmunoglobulina G3. No así en los pacientes que tienen anticuerpos contra MUS, donde los linfocitos T helper que van a ayudar a la producción de la inmunoglobulina son los tipo 2, y estos van a producir mayor cantidad de inmunoglobulina G4. Entonces, en los pacientes que tenían inmunoglobulina G4, que eran en los MU, hubo una mejor respuesta al tratamiento con rituximab, como se ve, por ejemplo, en algunas enfermedades que tienen asociado o que están asociados a inmunoglobulina G4, como el pénfigo vulgar, por ejemplo, donde tiene respuestas muy buena al tratamiento con rituximab, incluso con una sola dosis. En estos pacientes, pues cabe destacar que la terapia que se dio fue de rituximab 375 miligramos por metro cuadrado y se aplicó una vez a la semana durante 4 semanas y posterior una vez mensual por 2 meses. Los pacientes que tuvieron anticuerpos MUS no tuvieron la necesidad de otras reinfusiones. Al contrario, con 3 pacientes que tuvieron anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, que eso sí necesitaron infusiones o reinfusiones y que sí tuvieron recaídas a pesar del tratamiento con rituximab. Y otra cosa importante en la fisiopatología que se menciona de la buena respuesta que tienen los MUS es que están implicadas las células plasmáticas de corta duración. Son las que van a producir mayor inmunoglobulina G4. Entonces, estas células plasmáticas, al ser destruidas, pues ya no van a seguir produciendo este tipo de inmunoglobulina. Y ellos pues lo manifestaban viendo cómo los niveles de inmunoglobulina M disminuían, mientras que, por ejemplo, la inmunoglobulina G antitoxoide tetánico, que esta pone en evidencia las células plasmáticas de larga duración, no había cambio en el tiempo. Está claro. Otro aspecto importante pues es en la clínica que ya les había mencionado. Previo al tratamiento era entre 3 y 5 de Osserman, y posterior pues se pudo revertir a 2. Hubieron 3 pacientes con remisión, 2 pacientes con síntomas mínimos y bueno, la mayoría con mejoría después de la administración del rituximab. Esto es un poco de lo mismo. Vemos cómo los pacientes con inmunoglobulina G4 pues tenían mayor disminución. Tenían mayor disminución de la inmunoglobulina G4. Algo del tratamiento, de un algoritmo del tratamiento, pues no me voy a ahondar mucho, solo que en estos pacientes pues
Antes de hacer refractariedad hay que poner esteroides, evaluar con 1 o 2 inmunosupresores y si no, ya pasamos a los tratamientos que tienen nueva evidencia pues en la refractariedad. Y esto un poco para las dianas terapéuticas, por ejemplo en el eculizumab, donde ya está aprobado por la FDA para el tratamiento de los pacientes con anticuerpos contra acetilcolina positivos, pues que ellos van contra C5 y como conclusión, pues la miastenia tipo MUS es un subtipo distintivo y frecuentemente más grave. Su inicio es agudo, típicamente vulvar, con progresión rápida de los síntomas en pocas semanas. La presentación clínica es típica, debilidad cervical, atrofia. La prueba contra los anticuerpos va a confirmar el diagnóstico y pues entre el 10 y 15% de los pacientes con MUS van a tener refractariedad al tratamiento. Gracias. Excelente, Ada. Te felicito. La verdad que qué buena presentación. La verdad que estamos bastante pasados de tiempo. No sé si hay alguna duda, pregunta que quieran hacer al grupo, comentarios. Ahí yo simplemente tengo un comentario para cerrar y dejarle al doctor para que cierre, es que con respecto a la pregunta del uso concomitante de azathioprina y rituximab, sí, sí hay evidencia y de hecho se usa, el paciente viene utilizando azathioprina de golpe refractario y ahí se puede usar concomitante el uso de rituximab, entendiendo que no va a actuar inmediatamente, entonces hay evidencia y hay estudios no solamente acá, sino en otras indicaciones en donde se puede usar concomitante, sin dudas teniendo en cuenta los aspectos de seguridad. Yo no tengo más, no sé si está el doctor para felicitaciones y dar cierre. Buenas noches a todos. Agradecemos su participación en esta última jornada de casos clínicos. Ha sido de gran provecho para todos. Agradecemos en particular a los representantes docentes de FUSEN, el doctor Fernando Gracia, por SEMBA, al doctor Ignacio Rojas y por supuesto a la doctora Liliana Patruco, que ha sido muy excelente en sus pláticas y que son de gran utilidad en nuestra práctica clínica. Los casos han sido de sumo interés a lo largo de todo este trayecto de este segundo curso y también no dejamos de agradecer a los patrocinadores, en nuestro caso particular, Roche, que ha sido muy proactivo con nuestra Cámara Nicaragüense de Ciencias Neurológicas y también, por supuesto, a todos ustedes por haber participado de principio a fin, esperando que esto haya sido de mucho aprovecho para todos y que en un futuro continuemos participando y contribuyendo a la educación médica de todos los neurólogos, en este caso de Centroamérica y el Caribe, en donde estuvimos participando 7 países y cada uno de los representantes en cada una de las sesiones. Así que damos la gracia y con esto cerramos por concluido este segundo curso de casos clínicos de la vida real de este año 2025. Gracias a todos. Muchas gracias, Muchas gracias. Luis. Un abrazo a todos. Gracias, Vera. Gracias, Fernando. Gracias a todo el equipo. Sí, gracias a todos.